Caleidoscopio, una lectura por placer y en libertad. Bienvenidas y bienvenidos a su programa Caleidoscopio, un espacio hecho por lectores para lectores. Hoy vamos a tratar un tema muy interesante. ¿Les ha pasado que tienen una lectura o un libro en sus manos que retan sus principios, su sistema de creencias y se vuelve incómodo? Pero también puede ser una experiencia liberadora y cautivadora. Pues hoy vamos a hablar de uno de esos libros. El perfume, historia de un asesino, de Patrick Süskind. Este libro se editó en 1985 y es una novela profundamente provocadora. Y para este tema, hoy nos acompaña aquí en el programa el maestro Zenón Vargas Martínez, quien nos hace el favor de platicarnos acerca de este libro. Bienvenido, maestro. Gracias. Al contrario, muchas gracias por permitirme platicar de estos temas. Bien, pues antes de arrancar con la entrevista, queremos conocer acerca de ti. Nuestra audiencia también quiere conocer acerca de ti. Platícanos un poco de tu preparación profesional. Con todo gusto. Pues miren, un servidor, curiosamente, yo traigo como preparación o como perfil, un perfil en educación física. Que bueno, vaya, en algún momento yo pudiera decir que para mi desarrollo profesional fue un obstáculo, la verdad es que no. Hay una dinámica en esta carrera que te permite ir visualizando toda esta parte que ahora me encanta, que tiene que ver con la construcción del ser, con la construcción del yo, con la construcción del empoderarse a sí mismo, ¿no? Entonces, en fin, yo soy licenciado en educación física, hice por ahí una maestría, no la terminé, en educación superior. Hice una licenciatura en gestión cultural, también me faltó un año para terminarla. Hago un posgrado, una maestría en educación física, pero en iniciación deportiva. Finalmente también culminé por ahí un posgrado en educación y estamos en proceso de titularnos. Excelente. Y ahora la trayectoria en la parte educativa, en la parte cultural, ¿cómo ha sido? Pues mira, es también una parte curiosa, porque de repente decías ahorita algo importante que tiene que ver con el libro, que es el retar ese sistema de creencias, ¿no? En aquel entonces, cuando yo inicié a estudiar la carrera en educación física, lo primero que te viene a la mente es como un escenario un tanto romántico, y en aquel entonces yo recuerdo haber querido egresar e irme a mi pueblo a trabajar, ¿no? Pero muy curioso porque digamos que no fui de los muy destacados, sin embargo saqué un promedio alto y ello me permitió que en ese momento yo eligiera plaza a donde quedarme a trabajar. Lo raro de esas cosas de la vida maravillosa, el universo es un mar de coincidencias, y hizo que yo no estuviera el día que tenía que elegir mi plaza para quedarme a trabajar. Okay. Y ese día alguien eligió por mí y eligió que yo debería de quedarme en la ciudad de Toluca trabajando en la primaria Juan Fernández Albarrán. Ahí fui promotor de educación física durante 5 años. Y yo decía que retando tu sistema de creencias, porque aún estando ahí, yo decía, bueno, pues yo un año y me voy, yo quiero ir a mi pueblo, esa parte romántica que tiene uno, como un deber ser dentro del lugar donde naces, ¿no? Y al final no se dio así. El segundo año, empeñado en hacer mejor las cosas, trabajando en escuelas particulares, al año me invitaron a trabajar en la propia Normal a donde yo egresé. Ahí estuve siendo catedrático, que por cierto, saludos a todos mis compañeros de la Normal de Educación Física, a todos mis compañeros promotores. Y en fin, esa parte permitió que fuera yo consolidando como una idea diferente. A ver, ¿dónde están los escenarios para desarrollarte en este tema de la docencia, ¿no? Entonces me quedo ya trabajando y yo veía que mis compañeros trabajaban, se compraban el carro, yo todavía no podía comprar el carro, ya algunos de ellos ya estaban construyendo en su casa, yo todavía no podía pagar el departamento que estaba pagando. Es más, por diversas causas al final ya no lo terminé de pagar y terminé por irme de aquí, me fui a la ciudad de Tenancingo y ahora actualmente radico en Tenango. En fin,
5 años buscando esa razón de decir yo me esfuerzo, soy docente. Yo creo que les pasa a todos mis compañeros docentes, que de repente dicen, bueno, pues yo no veo crecimiento económico, yo no veo que la vaya yo haciendo, y te vas a buscar el doble turno, ¿no? Recuerdo el maestro Moisés Valdés Morales de la Normal de Educación Física me hizo la primera invitación a trabajar ahí en la Normal. Enseguida, a los 5 años, por cierto, saludos ahí a Gerardo Arauz Guadarrama, que ya está por jubilarse, fue la persona que me invitó a cubrir un interinato en sector central. Ese interinato me llevó a ser el coordinador estatal de escuelas del deporte. Al año, las diferentes causas o circunstancias y los diferentes retos me llevan a asumir la función de coordinador de educación física en el estado. Después de ello viene un proceso en donde regreso a la Normal de Educación Física. Allí estuve como jefe del departamento de posgrado, ahí en la Normal de Educación Física. Estaba la maestra Elsa García Moreno Santillán, que por cierto, un abrazote, maestra, la quiero mucho. Y en esa etapa regreso a lo que era el departamento, no, ya no era de apoyo, era complementar después apoyo a la educación. En fin, estaba el maestro Paulino, regresé por allí, licenciado Gilmar me hicieron un apoyo también para que me quedara yo ahí otro rato. Y me invita el maestro Luis Ángel Jiménez Huerta, que por cierto, maestro, un saludote. Y estuve ahí en la dirección general, primero como coordinador académico, luego como coordinador administrativo, ahí en dirección general. Viene otro tránsito, me dejan como responsable de la parte administrativa en secundarias. Cuando viene 2014, servicio profesional docente, y me toca armonizar todo este fenómeno de las plazas, muy interesante también. Que por cierto, también maestro Genaro, saludos allá a nuestro líder, que tuvimos a bien compartir ese escenario de la parte administrativa, lo cual debo de agradecer ahí el acompañamiento de muchos de mis compañeros y compañeras ahí en secundarias. En fin, me quedo un rato en secundarias, paso a telesecundarias, tuve algunas cuestiones ahí de salud, 2 microinfartos que me llevaron a tomar algunas decisiones, bajar el ritmo, esos ritmos de la hora de entrada a las 9 y salir a la 1, 2 de la mañana. Hay quien sabe, los que están ahí de tus auditorios, seguramente compañeros y amigos ahí docentes. Y bueno, yo creo que también te ha tocado, y ya lo sabes, cómo es ese trajinar en el magisterio. En fin, un tránsito muy interesante. Y ahora, director general del Instituto de Capacitación y Adiestramiento para el Trabajo, la verdad es esta tarea me ha llevado a ir consolidando otros escenarios, y también agradecerle mucho ahí a mi secretario, el profesor Norberto Márquez Poblete, profesor también, que tuvo la verdad, ese tiento de haberme invitado, y lo cual yo le agradezco mucho, ¿no? Y desde luego saber que nuestra gobernadora es maestra y con esa visión, digo, ¿qué más puedo pedir aquí en el instituto? Ya me tardé mucho tiempo platicándote de este trayecto profesional. No, está muy bien, solo decirle a nuestro auditorio que también es poeta y es escritor nuestro invitado, pero de eso vamos a hablar un poquito más adelante. Maestro Zenón, el ICATI, ¿qué hace el ICATI? El ICATI es una institución que se ha ido fortaleciendo de esos escenarios históricos de las escuelas de artes y oficios. El ICATI va a cumplir este año 35 años de existencia como institución, pero detrás del ICATI hay la vida de las escuelas de artes y oficios. El ICATI es la institución que agrupa los 47 edarios en todo el estado. El primer antecedente de la Escuela de Artes y Oficios sucedió en 1889. Se hace la inauguración, José Vicente Villada y Porfirio Díaz hacen la inauguración de la primera Escuela de Artes y Oficios. En ese tránsito traemos un escenario en donde nuestra fortaleza y razón de ser es la capacitación para y en el trabajo. Nosotros ofrecemos capacitación de corte social y de corte industrial. Traemos una matrícula consolidada el año pasado de 244,000 capacitandos, de los cuales más de 190,000 son mujeres.
Entonces, ¿en qué consiste nuestra capacitación? Nuestra capacitación es de 1 a 3 meses. Esta capacitación, sobre todo ahorita, está muy fortalecida en el escenario social. Traemos cursos de gastronomía, de carpintería, corte y confección, estilismo, herrería, entre otros, mecánica automotriz, ¿no? Entonces, pensando, ayer comentaba en otro escenario, pensando en una situación proyectiva, yo decía que 9.8 de mexiquenses están catalogados como mano productiva. Y de ese 9.8, nosotros, si mantenemos este escenario, muy probablemente si logramos consolidarnos en el sexenio, estaríamos capacitando alrededor de 1.100.000 personas. Muy representativo para un escenario de 9.8 de mexiquenses en mano productiva, ¿no? Bueno, es que en el Estado de México todo es en esas dimensiones, ¿no? Sí, todo es grande. Pero fíjate, por cierto, y aprovechar, mira, ahora que me dices que ¿qué es el ICATI? El ICATI es, por ejemplo, la fortaleza que tenemos en un lugar como Tultepec, en donde hacen esto a través de un taller, a través de una capacitación. Se está buscando la vocación de capacitación de cada lugar. Tultepec es una población que se dedica a la pirotecnia. Entonces ellos trabajan estos materiales. Y mira qué bonito. Caso de Valle de Bravo, tenemos acá una estructura en herrería y la hacen también ahí. Mucha de la gente, por ejemplo, tengo algo en piel que está, creo que está de aquel lado, una portalapiceros. Y esta, mira, que de verdad les voy a mandar un saludo allá a Cuautitlán. En Cuautitlán Izcalli hacen todos estos trabajos en piel. Y quien lo hace, les mando un saludo a todos, los quiero mucho. Son mis capacitandos, en su mayoría son adultos mayores, preciosos y preciosas todos. Esto es un poquito de lo que hacen, pero la verdad es que hacen más cosas. Ese es el ICATI. Perfecto. Un instituto de capacitación noble que pretende seguir fortaleciendo, buscando escenarios en donde la gente tenga la oportunidad de consolidarse en el autoempleo o, desde luego, que estamos transitando en la búsqueda para la vinculación con las empresas. Excelente, excelente. Muy bien, muy bien, muy bien. Era un pequeño comercial. No, pero es muy necesario. Pero bien, vamos a pasar a otra sección de esta entrevista y vamos a meternos un poco al tema de la lectura. Maestro Zenón, ¿cómo es que iniciaste con la lectura? Tu recuerdo más reciente. Solo voy a si me ven llorar, no se preocupen, así soy. Lo que pasa es que fíjate que justo estaba recordando ese escenario y me hizo sentir esa parte nostálgica porque yo soy originario de Hueypoxtla, Estado de México. Sí. En aquel entonces, digo, ya tengo 52 años, voy por 53. En aquel entonces yo tendría probablemente entre 8 y 9 años. Digo, tal vez me estaré ahí saltando alguna temporalidad, pero papá trabajaba en receptoría de rentas y yo les digo que papá era un empleado B. Y me decían, ¿por qué había un A, un B? Le digo, no, es ve aquí, ve allá. Y papá era un empleado de ese carácter. Y justo estaba recordando que la persona, su jefe, era Don Beto. Digo, clásico el nombre de Beto, ¿no? Sí. Pero era Don Beto. Don Beto era una persona que ya adulta, grande, lo recuerdo, cuando papá llegaba por alguna razón a llevarme a la oficina. Y Don Beto era un señor que le gustaba, compraba revistas y las ponían en la oficina para que quienes fueran a algún trámite tuvieran la oportunidad de leer algo, ¿no? O el periódico, ¿no? Y era como muy clásico eso, ¿no? Entonces, yo recuerdo que, yo no sé yo espero que papá no se las haya filtrado de manera incógnita en las revistas, por no decir otra cosa, se las llevaba y las llevaba a casa. Y las revistas, entre ellas yo recuerdo una de selecciones. Claro. Selecciones de Reader's Digest. Y la sección que más me gustaba, me fascinaba, era una sección de citas. Frases y citas. Me encantaba. Yo soy, de hecho, una persona mucho de refranes, ¿no?
Entonces, yo casi anhelaba, papá, ¿cuándo trae otra revista? ¿No? ¿Cuándo trae otra revista? Y yo veía que papá no llevaba, ¿no? Pero además era muy curioso porque yo sentía en casa, por cierto, mamá, siempre me dijiste que era yo raro, ¿eh? Ajá, ajá. En casa había un escenario en donde, así como que dedicarse a eso no era rentable, ¿no? Uno tenía que trabajar, ¿no? Tenías que dedicarte a lo que pudieras, que por cierto, bueno, no es por ahí crítica a los jóvenes ahora, pero a nosotros desde antes ya nos tocaba a los 8 años buscar una forma de solventar alguna cuestión, ¿no? De ayuda o de apoyo a casa, ¿no? Entonces, pues sí, me agarraba yo en las revistas y me las llevaba, papá las llevaba y podía yo leer eso. Yo pienso que ese fue el momento en donde sentí ese gusto por la lectura, pero eso lo sé ahora que ya pasó el tiempo, que puedo regresar en el tiempo y recordar con nostalgia, con mucho agrado. Y pienso que también había una persona que fue importante y fundamental, aparte de que eso hiciera papá, aparte de mamá, porque también mamá era así como de cultura. Mamá trabajaba en la Ciudad de México cuando era joven, trabajaba en las casas. Ahora les decimos trabajadoras domésticas, pero antes les decíamos sirvientas. Sí. Entonces mamá trabajaba en la Ciudad de México, ya cuando casó con papá, ya estaba en casa y se dedicaba exclusivamente a casa. Entonces mamá siempre traía la idea de que donde ella trabajó, pues yo decía, bueno, pues yo veía que había unos libreros grandes, ¿no? Obviamente la condición económica y el lugar, pues no era para esas cuestiones, pero siempre mamá la idea, estudia, siempre nos decía, a ver, aunque el agua escaseaba, decía, yo no sé cómo le das, pero ve al río y báñate, ¿no? Entonces, afortunadamente viví una infancia muy bonita, y que me acompañó la lectura, aunque nunca pensé que la lectura me fuera a apoyar en estas y en otras tareas, ¿no? Lo cual yo agradezco. ¿Qué ha sido la lectura para mí? Ha sido fascinante en esas citas que yo recuerdo ver esas, justo, las cuestiones paradojas que a veces se dan en la vida y las ves a través de un refrán, ¿no? Y yo creo que eso me marcó porque el libro que escribí, básicamente son epigramas, que es esa parte sarcástica, antagónica, que viene a dar cuenta como del existir de algo, ¿no? Entonces, ahora lo entiendo, ahora que he ido madurando toda esta parte, ahora lo entiendo. Y digo, ay, qué padre, me gustó mucho, nunca fue una intención, y de ahí fueron mis primeras lecturas, ¿no? ¿Qué pasó después? Yo decía que era como no se dedicaba nadie a la lectura, era así como que, ay, voy a esconderme para leer, ¿no? O sea, era algo así, esto no es rentable, dedícate a hacer, vete a trabajar, vete a vender, ¿no? Tienes que colaborar con la casa, ¿no? Muy bien. Previo a la entrevista, platicábamos de un ejercicio de lectura que precisamente está haciendo el ICATI. ¿En qué consiste? Sí, en este momento, detonado por resulta que hemos estado, no como eslogan, esta parte del humanismo. Yo siempre he dicho que el humanismo no es un concepto, sino es una práctica. Y en esa práctica nos hemos dado cuenta que hay una serie de hilos que tenemos que ir jalando en una institución para ir consolidando lo que hemos denominado humanismo. El humanismo tiene que ver con esa comunicación efectiva, con esa relación, con esa búsqueda, primero el entendimiento de sí mismo para entender a mi homogéneo que está al frente de mí y poder entender que todos libramos una batalla todos los días en la mente y que eso nos lleva a buscar la comunicación. Entonces, la búsqueda de un servidor aquí en el instituto es justamente en el ambiente laboral. O sea, ¿qué hemos hecho? Tratar todo aquello que nos permita transitar en un mejor ambiente. Y ahí fue como surgió la atención a la norma 035, que además es obligatorio, ¿verdad? Y es observado. Entonces, de ahí tuvimos una capacitación. Maestro Mujica, muchas gracias por la capacitación. Y encontramos que todos los jefes, todos los directivos, pues tendríamos que entrar en la dinámica de entender qué es esto de estar al frente de un grupo de gente, ¿no? ¿A qué llamamos un líder, ¿no? ¿De qué se trata? ¿Cuál debe ser esa función de comunicación, de gestión, de enlace, de unificación de objetivos o de búsqueda de un objetivo común
de un líder. Y encontramos entonces que hay un libro que nos recomendó el maestro Mujica que se llama La Paradoja. La Paradoja, que por cierto, aquí lo traemos, que es la búsqueda del liderazgo desde la vocación de servir. Okay. Y eso nos llevó a pensar que teníamos que generar una estrategia de lectura. Y efectivamente, ahorita traemos un círculo de lectura con los 23 directivos en donde a través del WhatsApp hicimos un grupo. La idea es que cada quien lea una parte, lo que considere, y pueda comentar, hacer un análisis, lo que quiera. O sea, aquí no hay como una regla en esa parte, ¿no? Es más, como lo quiera decir. Yo en algún momento les decía, bueno, pues ¿por qué no lo dices cantando? ¿No? Rompe el esquema y haz una lectura cantando. Y a lo mejor eso lo vuelve dinámico, interactivo, atractivo. La lectura no es exclusividad de nadie. La lectura es más, yo pensaría que debe ser, es como aparte que es un don que tiene el ser humano, porque yo creo que ya la facultad de análisis, pues es una facultad que tienes ya obligadamente como ser humano. Y entonces, ¿qué es la lectura? Pues tiene que ser un bien universal, ¿no? Y ahí es donde estamos parados, ¿no? Hacemos nuestra lectura, hacemos, para saber a quién le toca mantener la expectación, hacemos una ruletita virtual y ¿qué crees que ya te tocó? No, espérate, ya te tocó de nuevo, otra vez tienes que hacer lectura. Cuando quieras hacerla, ¿no? Ya me di cuenta, incluso estoy tratando de sacar algunos indicadores, ya me di cuenta que por la noche la mayoría de nosotros hacen la lectura. Okay. Entonces ya puedo decir con datos, ¿no? Muy bien. Esa es nuestra estrategia de lectura que tenemos aquí en el ICATI y invitamos a todas y todos a que hagan una estrategia similar. Claro. Digo, utilicemos los medios que hay o que existen, los medios virtuales para detonar pues mejores estrategias, ¿no? Híjole, estoy un perico. No, excelente. No, lo siento. No hay problema, muy bien. Salud con el cafecito. ¿Y qué creen? Un cafecito muy sabroso. Temas Caltepec, se los recomiendo acá en Temas. Muy bien. Ahora pasemos a otro tema que también es apasionante. Roberto Bolaño, un autor chileno, decía que el placer es leer, pero la escritura es difícil y puede ser hasta dolorosa. En ese aspecto, ¿qué piensas? Sí lo creo, pero además yo le agregaría que no solamente es dolorosa, es reconstructiva. Y lo voy a decir por qué. Hace algunos años tuve la oportunidad de escribir para algunos medios, incluyendo Poder Edomex, y yo escribía una sección que decía Tras el renglón. ¿Por qué tras el renglón? Yo decía que detrás de cada renglón hay una reconstrucción de sí mismo. Detrás de cada renglón hay algo más y es lo que sigue. Detrás de cada renglón hay un mundo y no solamente antes, sino también después. Yo hablo sobre la escritura como esa facultad de reconstruirte. ¿En qué consistía esa sección? Y retomando el por qué a veces se vuelve dolorosa. Yo decía que la poesía es esa desconstrucción de tu lenguaje, pero también es una reconstrucción de tu realidad, porque eso te permite rearticular aquellos escenarios que rompe el paradigma de que este es el concepto y es para lo único que sirve. No es cierto. La poesía es justo el día a día. Tú eres un poeta en la construcción de tu realidad. Solo necesitas desconstruirte para volverte a reconstruirte, ¿no? Y ese tras el renglón, por ejemplo, recuerdo que yo, la escritura que yo hacía es lo que ocurría en mi día, pero después encontraba que siempre había una poesía que lo fortalecía, ¿no? Hay uno de los escritos que sí me resultaron, incluso ahora que los vuelvo a leer, dices tú, desgarradora, ¿no? Es dolorosa. El concepto que yo acuñé para una buena poesía, yo decía, una buena poesía es que yo escriba, es cuando al paso del tiempo yo la vuelva a leer y me haga sentir igual o peor de lo que me sentía cuando yo la escribí. Ese es un buen poema que yo haya escrito, ¿no? El que te provoca todavía después del tiempo y lo vuelves a leer, ¿no? Entonces encontré que hubo una ocasión, por ejemplo, este escenario de la inmigración, yo decía, ¿cómo puede ser lo que está ocurriendo con mis compañeros centroamericanos que quieren
venirse acá a México. Y nosotros, en este sentido, a veces de doble moral, ¿no? Que decimos, yo amo a mi prójimo. Yo amo a mi prójimo, pero no entres porque puede ser un delincuente, ¿no? Ujú. Entonces, si amas a tu prójimo, ¿por qué dudas de que pueda ser o no una buena persona, ¿no? Entonces, constantemente esa idea de la doble moral. Y de eso recuerdo haber escrito algo. Y yo decía, se puede volver en un escenario poético. ¿Cómo utilicé la lectura? No solo cuando escribí en Poder Edomex, escribí el libro que se llama El arte de olvidar. Nunca imaginé que en realidad sí fuera un arte. Cuando yo lo escribí, solo pensé que había, para cada quien, el arte es aquello particular que solamente tiene un significado en el aquí y en el ahora y de quien lo interpreta. Probablemente ni sea lo mismo que yo cuando lo hice que tú cuando lo veas, ¿no? Pues no es así, pero hay una apreciación que te hace sentir, que te mueve, que te hace sentir. Y yo pienso que cuando tratamos de olvidar algo, se vuelve un arte. Porque nadie, ni siquiera el mejor psicólogo te va a decir cuál es la metodología para olvidarlo. Eso solamente es el arte que tú construyes. Cuando yo hice el arte de olvidar, lo hice en una etapa de mi vida donde seguramente fue importante esa reconstrucción. Y fue doloroso. Efectivamente, Bolaños es un poeta que llega a esas profundidades. Y yo creo que ahí en esa reconstrucción, tal vez no la logré, pero caminé hacia ello, ¿no? Péndulo Zen, el arte de olvidar, creo yo, una reconstrucción de sí mismo, y yo invitaría a que no solamente lea cada quien, sino que escriban la historia de su propia vida. Muy bien, después de esta interesante introducción, los invitamos a ver un video para abrir boca con el tema del día de hoy. Adelante. En 1985, el escritor alemán Patrick Süskind publicó una novela que dejó una huella imborrable. El perfume, historia de un asesino. Ambientada en la Francia del siglo XVIII, narra la vida de Jean-Baptiste Grenouille, un hombre con un olfato sobrenatural y sin ningún olor propio. Obsesionado con capturar la esencia perfecta, Grenouille recorre un camino de belleza, crueldad y locura, asesinando a jóvenes vírgenes para destilar su fragancia. La obra mezcla historia, filosofía, arte y horror, convirtiéndose en un clásico contemporáneo. Süskind, conocido por su aversión a la fama, escribió esta única novela que ha sido traducida a más de 40 idiomas y adaptada al cine. El perfume es una experiencia sensorial, una meditación sobre el poder de los sentidos, y una inquietante reflexión sobre la identidad, el deseo y la monstruosidad. Bueno, maestro Zenón, vamos a entrar de lleno al tema del perfume. Sí, fabuloso. Pues es una obra increíble, comparada con Frankenstein, con Dorian Gray, novelas que han trascendido en el tiempo, y el perfume es una de estas obras, ¿no?, que quedó para la posteridad. ¿De qué trata el libro? Wow, sí, yo creo que es una obra muy bien escrita literariamente. Hace una conjugación de una serie de conceptos que tienen que ver incluso una combinación que yo no, quizá es muy corta mi vida en la lectura, pero yo no he encontrado con otros autores, ¿no? A lo mejor es que combina varias cosas, ¿no? Ese pesimismo de Bukowski, por ejemplo, ¿no? En donde entras en la lógica desgarradora de decir, pues no tiene sentido la vida, ¿no? ¿Para qué? En fin, el libro trata de un asesino serial en la búsqueda del perfume del amor, de la belleza, la magnitud, la plenitud de la belleza. Y yo pensaría que en ese antagonismo entre el personaje, cómo se construye y cómo vive, y al final cómo llega a ir conceptando de manera progresiva y te pone al filo de tus propios conceptos, ¿no? De decir, moralmente ético, ¿no? ¿Qué corresponde con respecto, por ejemplo, al amor, ¿no? Recuerdo, hay un autor,
el de las letras malditas, ahorita se me olvidó su nombre, ahorita me acuerdo de ti, Las vocales malditas. Es un autor de la Ciudad de México, todavía hace sus talleres y en este libro, perdón, rapidísimo, todo su escrito está con puras vocales. Primer capítulo, el siguiente capítulo y todo es una historia. Buenísimo. Óscar de la Borbolla. Bueno, Óscar de la Borbolla decía, por amor matamos. Dice que no eso está ocurriendo, por ejemplo, con los países que ahorita tenemos en conflicto, porque ellos sienten y protegen el amor a una deidad o a una religión, y ese amor les ha llevado a tener esa contradicción con otra cultura que también ama su cultura y sus propias deidades, ¿no? En fin, por amor matamos. Por amor, en un escenario más cercano, nos desgarramos, ¿no? Por amor dejamos de ser nosotros para ser la otra y decir, es que te amo porque por ti hago esto, por ti hago lo otro, por ti, por amor nos dejamos de nosotros, ¿no? Nos alejamos de sí mismos. Entonces, por amor hacemos mil cosas. Y en ese escenario, en la búsqueda de este autor, que la verdad, Jean Baptiste, que es el personaje crucial, importante de esta novela, en esa búsqueda de amor, porque nace justamente en un escenario donde no hay amor, ¿no? Donde lo abandonan, donde lo dejan, donde además el primer contacto que tiene es el olor a pescado, ¿no? El olor a pescado de ese escenario que describe el autor Patrick, en ese escenario del siglo XVIII, la Francia del siglo XVIII, en donde los olores nauseabundos reinaban en ese espacio, ¿no? En donde los drenajes eran abiertos, ¿no? Entonces, ese era el escenario donde nace Jean Baptiste. Entonces, trata de esta situación en la búsqueda del amor a través de una facultad olfativa, digamos, extraordinaria, y nos pone al filo de varios conceptos y que al final, bueno, ustedes me dicen, cuento el final. Gracias. Lo pensaremos. Bien, hablamos entonces del siglo XVIII, de Francia precientífica, donde pues la apariencia, el aroma se vuelve parte de la estructura social, ¿no? ¿Hay qué sucede? ¿Cómo es la dinámica en esa sociedad? Yo pensaría que es a lo mejor nos iríamos un poco a la idea de Kuhn, ¿no? Cuando habla del paradigma, ¿no? Dice Kuhn que para que se llegue a otro paradigma tiene que haber una revolución, ¿no? Entonces yo creo que en esos antagonismos que estaba viviendo la Francia de esa época, en la búsqueda de la belleza, ¿no? Además, toda esa corriente que traemos de la filosofía, la parte de los griegos, donde la belleza cobra un papel fundamental. Entonces, incluso en la actualidad, y yo creo que soy uno de ellos, pero a veces digo sí y no, voy a ir a Francia porque allá han estado los mejores escritores, es un decir. No creo que sea así, pero en parte he escuchado decir, eres escritor, ¿por qué no has ido a Francia? Eres poeta, no has ido a Francia. En fin, el amor, la belleza y ese escenario con todas aquellas cuestiones, yo no diría, tal vez el instinto en la naturaleza sí, te lleva a tener un sentido de protección, un sentido de prevalencia, pero eso no te debe llevar a lo otro, aunque es discutible, ¿no? La parte de la moral. Y ahí es en esas disyuntivas en donde entra ese escenario. Jean Baptiste, abandonado, sin reconocer el amor, en la búsqueda del amor y la belleza, en la búsqueda del yo dentro de esa cultura, se vuelve interesante cuando después de tanto logra asesinar a 25 mujeres, ¿no? Entonces, aquí inclusive, wow, el escenario, ¿no? De la igualdad de género, ¿qué está pasando, no? Ahora hablamos de feminicidios actualmente. Y qué curioso que esa novela hace unos planteamientos en esta lógica, en la búsqueda del amor y la belleza, ¿no? De alguien que no lo tiene, ¿no? Bajo una facultad que es la facultad olfativa, que además, sí o no, ¿a quién no le dice, es como que hubo un cliché con ella porque como que huele bonito, ¿no? O con él porque hay algo que me inspira, ¿no? Y me gusta de él. ¿Y a quién no le ha pasado? Pues sí, claro. De entre los temas
transversales que yo encuentro en la novela, porque cualquiera puede encontrar otros y es muy válido. Pienso que el tema por la obsesión, por la perfección es algo importante. Sí, sí, comentábamos aquí tras escenario de que justamente una buena parte del libro habla sobre los procesos de cómo extraer el aroma, ¿no? Los copersonajes, Grimaldi y Baldini, son maestros en el arte de la perfumería. Y entonces él, muy padre porque de entrada, Jean Baptiste dice, yo quiero estar lejos del ser humano. En esa disyuntiva entre yo soy ser humano, pero al mismo tiempo no quiero serlo porque no siento ese amor por el mismo ser humano ni por mí. Entonces busca escenarios en donde trabajar, inclusive de noche, ¿no? Y se volvió tan eficiente, tan obsesivo en los procedimientos de la obtención del perfume, ¿no? Entonces, se va con la búsqueda de los mejores maestros, ¿no? O coincidentemente los encuentra y le enseñan, yo diría, el arte de extraer la esencia de cada cosa, porque además fue tan obsesivo que quería sacar esencia hasta de lo inanimado y lo probó, hizo esa búsqueda, ¿no? Entonces, esa obsesión, la mitad o una buena parte del libro habla sobre los procesos y su obsesión por obtener las esencias, ¿no? Entonces, sí. Ese tema de la obsesión es maravilloso. ¿Quién no ha sentido? Es más, yo creo que hasta escritores, Van Gogh, que se quitó la oreja por amor, ¿no? Para demostrar su amor. ¿Quién no ha sentido esa obsesión por la búsqueda del amor, ¿no? Sí. Digo, por favor, no creo que lleguen a un extremo. En fin. Claro. Otro de los temas importantes, incluso éticos, puede ser que el cuerpo humano es la materia prima, ¿no? Y en esta ocasión, ¿no? Sí. Pues qué maravilloso es esto que mencionas, ¿no? Es como el reconocimiento de esa gran facultad del ser humano en los diferentes escenarios, ¿no? Por ejemplo, yo decía que hay una escena, la voy a comentar, la comentábamos tras escenario, esta escena en donde esa gran facultad olfativa le lleva a alejarse del ser humano. En ese escenario se sumerge en el bosque, y decía que es una de mis escenas favoritas. Se sumerge en el bosque, y decía que ya me imaginaba yo ahí a Jean Baptiste. Olía de este lado y dice, no, por acá hay seres humanos, voy por acá. Ah, no, por acá, no, por esto, por esto. Entonces, cuando hablamos de que el cuerpo es la materia prima, yo pensaría que es la materia prima primero de sí mismo. Y enseguida poder entender que al final el ser humano tiene esa gran facultad de poder llegar a límites que a veces ni siquiera tenemos en el consciente, ¿no? Llega al bosque, al centro, y dice, para acá ya no, porque por acá hay seres humanos, entonces me quedo aquí, y encuentra una grieta, ¿verdad? Ya me lo imagino, encuentra la grieta, la vislumbra, y dice, es profundidad, wow, es oscuridad, ¿no? Transito hacia la cueva, llego a la cueva, y ya me estoy asumiendo, ¿no? Ajá. Llega a la cueva, Jean Baptiste, y entonces empieza a armar un castillo de olores, ¿no? Ese cruce de los sentidos de decir, no es un castillo visual, es un castillo de olores. De este lado está la entrada, está la puerta, de este lado está mi torre, de este lado está mi recámara, ¿no? Aquí está una cama, y así la construyo. Mi cama debe de tener este olor, ¿no? ¡Wow! Fabuloso, ¿no? Entonces, cuando hablamos de que el cuerpo es una materia prima, yo pensaría incluso hasta una idea estoica, ¿no? Okay. Que los estoicos dicen que es el conocimiento de sí mismo, y eso te va a dar la apertura a esos escenarios diferentes fuera de ti. Bien, entonces, excelente. Otro eje interesante que encuentro en la obra tiene que ver con la creación o la estética como la justificación al horror, a la transgresión, ¿no? Sí. ¿Qué pasa en el perfume? Yo ahí coincido en el comentario que decías hace rato, que se vuelve transgresor. Es una novela que te lleva de emociones, ¿no? Y transgrede tus principios y todo, ¿no? Entonces, yo pensaría que esta lógica de la
belleza en un encuentro con la situación de la violencia, es una combinación rara, ¿no? Y es una combinación que yo pensaría, ¿cómo se le ocurrió? Pues seguramente sí, porque ellos traen muy desarrollada a un alemán. ¿Cómo se le ocurrió a un alemán? Pero traen ellos toda la cultura de la psicología, de la corriente de Freud. Entonces, en ese escenario es como entra esa construcción de la estética, de la belleza, y que se vuelve incluso paradójico con la violencia, ¿no? Pero cómo el autor lo va construyendo hasta que hace una amalgama curiosa que yo les decía, a mí me hace sentir aquí, algo aquí. Pero al final sí, creo yo que el escenario de la belleza en una novela como esta cobra un tinte distinto a lo que normalmente nosotros podemos adoptar, ¿no? Como belleza, como tranquilidad, como pasividad, como estética, ¿no? Pero además, el concepto de belleza desde la facultad olfativa, ¿no? O sea, es como decir, a ver, si me tapo los ojos, puedes identificar quién de tu escenario es bello. Entonces dices, ¿acaso el olor te puede decir quién es bello o no lo es? ¡Qué interesante! Esa es la parte a la que te sumerge la novela. Excelente. El protagonista es, podemos decir, contradictorio, monstruoso, brillante. Hay gente que refiere, dice, me da asco, y hay quien lo ve como un personaje sublime, ¿no? Que alcanza la perfección en lo que hace. En este sentido, esta parte puede ser hasta poética, en la parte de la vida del personaje. Híjole, muy interesante la pregunta, ¿no? Porque ya decíamos que esta parte de la poesía es poiesis, es creación. Y normalmente la asociamos a la belleza, a la estética. Platón, por ejemplo, ¿no? Todo su tratado habla sobre esta parte y cómo se construye, ¿no? La estética. Pero, ¿cómo puedes poner en perspectiva dos escenarios muy interesantes desde la idea de la monstruosidad? Y no porque el personaje represente visualmente, como te lo describen, representa la monstruosidad, ¿no? Porque desde el hecho de cómo lo describen como es, y luego lo que hace, ¿no? Los 25 asesinatos, ¿no? Entonces, lo que él representa como personaje, lo que representa su acto, puesto en un escenario en la búsqueda de la belleza, ¿no? Y luego esa escena en donde ha encontrado, después del 25 crimen, ha encontrado, guardan sus ropas el perfume, ya lo encarcelan, y él empieza con esta lógica, justo con esas preguntas. ¿Cómo puede ser que el ser humano, en la búsqueda del amor y la belleza, sea esto, ¿no? O sea, se sumerja única y exclusivamente al olor, ¿no? Y que esto enmarque todo un actuar, ¿no? Y eso lo digo porque ahorita que contemos al final. Y en ese sentido, ¿es poético? Sí, porque la creación se da desde diferentes aristas y diferentes ángulos, ¿no? Sí es poético, sí genera sensaciones, sí genera sensaciones de asco, de monstruosidad, de desacuerdo. Por eso es una novela de choque, porque hace una combinación rara. Insisto, me encanta porque un alemán se para en un escenario francés, y cómo logra esto. Es fabuloso. Es genial el autor, ¿no? Además, decías bien, ¿no? Puede llegar a la genialidad. Pues yo creo que a la genialidad llegan los dos. El escritor, el autor, y desde luego el personaje, ¿no? En esa genialidad de construirse aún en un escenario adverso, ¿no? Entonces, digo, para mal, sí, claro que fue para mal, ¿no? Sí, claro. Entonces, esta combinación entre belleza, monstruosidad, entre lo sublime y lo macabro, es una de las esencias de la obra. Sí,
Totalmente. Sí, de la locura, de la genialidad, de los antagonismos, ¿no? Y hace rato decíamos, bueno, quienes conocen los perfumes seguramente lo saben, ¿no? La base del perfume, ¿dónde está? ¿No? ¿Qué es la base del perfume, no? Pues es todo aquello que se detona por sustancias que en realidad muchas de ellas, si las conociéramos, pues son, pudiéramos pensar que son fenómenos de putrefacción, ¿no? Entonces, esa es la base fuerte y eso es lo que genera. Bueno, yo no lo digo, ahí está en la obra, ¿no? Y claro. Entonces, ¿cómo a partir de esa facultad olfativa puede extraer la esencia? Pero la esencia, él buscaba la congruencia entre la belleza, el amor y en un solo lado, que es decir, la esencia del olor, ¿no? Entonces, sí hay genialidad, sí hay monstruosidad, sí hay un choque de contradicciones, sí es antagónico, pero al final esa es la parte interesante de la novela porque te provoca, ¿no? ¿De qué lado te pones? Pero además te vas poniendo de diferentes lados. Al principio te pones de un lado, ¿no? Oye, pues es que al final es producto de la sociedad, ¿no? Somos responsables, todos, de esta sociedad. ¿Y qué ocurre? Pues lo dejaron a su suerte, ¿no? Lo abandonan, ¿no? Entonces, ¿es víctima o victimario? No, bueno, se los dejo. Y hay los que quieran contestarme, me lo dicen. Y si encuentran la respuesta, me la cuentan. Finalmente, la novela refleja parte de la sociedad de aquel tiempo. Podemos hablar de doble moral, podemos hablar de exclusión social. ¿Qué piensas al respecto? Yo creo que ahí entramos incluso al final de la novela, porque sí, yo creo que sí. Esta parte de los antagonismos, ¿no? Hoy por la mañana escuchaba yo una frase, ¿no? La vida y la muerte no son ajenas, ¿no? La vida y la muerte son parte de un constructo que si no, o sea, coexisten uno con el otro, ¿no? Y yo creo que también esta parte de los antagonismos en la moral es indisoluble. Okay. ¿No? La doble moral es indisoluble, es como una característica social del ser humano. Es indisoluble, más no quiero decir que se aplique y que debamos de aplicar en todos lados, ¿no? Es indisoluble porque una le da origen a la otra, ¿no? Y voy a irme a esa parte bien interesante del final, ¿no? Una vez que ya al personaje Jean-Baptiste lo encarcelan, ya tiene el perfume, se lo esconde, se lo lleva y dice, pues bueno, lo que me acontezca, está encerrado y empieza a cavilar un montón de cosas acerca del ser humano y que al final el ser humano también es él y entonces lo llevan a la horca, ¿no? Y ya en la horca dice, bueno, pues ¿por qué no pude llegar a que alguien me amara, ¿no? ¿Por qué no pude, la belleza, ¿no? ¿Por qué no se dio? Entonces, derrama una gota. Y en esa gota, de repente, todos quien al principio gritaban que lo ahorquen, asesino, y entonces todo el universo que estaba ahí enfrente en la plaza, estaba la horca ya dispuesto para ejecutarlo, deja caer la gota y todos lo ven como algo maravilloso, excelso, el amor mismo, ¿no? Entonces, en eso entra una serie de contradicciones él, ¿no? Dice, esto es el amor. Esto es el amor del ser humano, esta es la lógica, y entonces todos empiezan así, la primer gota, y empiezan a fascinarse con él, ¿no? Y él dice, no puede ser, esto no. Y deja caer la segunda gota, no sé si la segunda o la tercera, no sé cuántas, el chiste es que vuelve a dejar caer otras gotas, y entonces de repente todos empiezan a sentir amor por el que está al lado, ¿no? Bueno, en teoría hablan del amor. Y empiezan a sentir amor y entonces empiezan a besarse entre ellos, ¿no? Empiezan a tener relaciones entre ellos. Y hablando de una población de esa época, ahí tenían al sacerdote, ahí tenían, en fin, eso lo describe la obra, no yo, O tal vez le puse un poco. Y ahí en esa escena, es cuando él dice, bueno, no puede ser, increíble. Pierden de vista a él, lo dejan, él se baja de la horca, empieza a caminar. Empieza a caminar entre los cuerpos, desnudos, en donde todos contra todos, ahí, abrazándose, y dice que, bueno, es esa parte, la doble moral. Y entonces,
él llega a donde están un grupo de personas que son como indigentes o de la calle, a lo mejor no es el término, son personas en situación de calle, estaban ahí en una fogata, no, yo creo que no les interesó la horca que iba a haber, entonces llega hasta ahí él, se queda observando y siguen sus cavilaciones, ¿no? Y en eso agarra la botellita, el último que quedaba, se lo derrama y se acerca más y todos lo ven y dice, wow, ¿esto qué es, no? O sea, y empiezan a acercarse y en lugar de empiezan a desgarrarlo, a golpearlo, él pues no hace nada, lo asesinan y se lo comen. ¿No? Así una cosa, wow, ¿qué es esto? Y luego la última escena es en donde aquellos que estaban ahí dispuestos ya para ver la horca y esa escena en donde asesínenlo, donde la pasión, la fuerza del ser humano, según en la protección bueno, sí puede ser la protección de que ya no hubiera más muertes, después de esa escena, ya como que la resaca, despiertan y, ay, este es el padre, ay, con permiso, discúlpame, adiós, buen día. Y se van a sus casas como si nada, ¿no? Sí, entonces dices tú, ¡wow! Ese es el cierre de la novela, ¿no? Sí, durísimo. Sí, me encanta mucho. Sí. Recomendable, de verdad, les sugiero. Tómense un buen cafecito, encuentren a un buen compañero, amigo para charlar sobre, sí. Les va a gustar, se los aseguro. Y en ese contexto, en el del libro, la pregunta, ¿el fin justifica los medios? No, pues yo creo que es justamente el tema de la doble moral, ¿no? La idea robinhoodesca, ¿no? Por este lado hago el bien y por este lado hago el mal. Yo decía incluso aquí detrás de cámara, le digo, imagínense, de momento cuando hubo una parte del libro donde yo decía, bueno, pues es que, perdón, no es el tema, la verdad es que el tema da para más y debatir, pero de momento no hay una parte de la novela que yo decía, bueno, si va a encontrar la esencia del amor, qué padre que al final todos podamos gozar de la esencia del amor, ¿no? Porque en realidad entonces todos vamos a decir, pues amo a mi prójimo, amo a la persona, me amo a mí mismo, ¿no? Pero bueno, pues tampoco el fin no justifica los medios, ¿no? Que haya asesinado a 25, ¿verdad? Que por cierto ya salió la película, pero seguramente hay quienes ya la han visto, no es mala, digo, a lo mejor para los que no leen mucho, no les gusta, no quieren leer, vean la película, por lo menos. Pero les recomiendo el libro, recomendadísimo. Muy bien. En esa parte, ¿cuál es el pasaje que quizás ya lo intuyó, pero que no es el de la caverna, el pasaje que más te marcó del libro? Híjole, la escena cuando describe a la última doncella también es como el procedimiento para extraer, porque además lleva un tiempo extraer el aroma, ¿no? Tiene que pasar un proceso, pues no sé, de fermentación. Pero además, ¿dónde encuentra? ¿En qué parte encuentra la esencia del amor, ¿no? En la última doncella, ¿no? En la parte íntima, ¿no? Entonces, esa escena también, cómo la va preparando, cómo pasa el tiempo y recupera a través de los paños o todo lo que le ponía los cebos y demás, digo, ahí los que saben del proceso, pero esa parte también es, está llena, ¿no? De una trama, de una esencia, híjole, ¿qué dices tú? Espérame, ¿no? ¿Por qué hacia allá? ¿Por qué en este tema por qué tenía que haber muerto, no? Yo hasta incluso esperaba, yo dije, no, que la última no muera. No, sí, que no muera. Pero sí. Esa escena también, fabulosa. Bien, pues ahí está el tema extraordinariamente platicado por nuestro invitado de hoy. A quien le agradecemos su participación, el tiempo, el que nos haya recibido aquí en su oficina. Y pues fue un gusto charlar contigo, maestro Zenón. Sin embargo, pues queda abierta la invitación para que podamos hacer un programa más y podamos hablar de tu obra. Y lo podamos hacer, si nos los aceptas, de manera extensa. Y pues a manera de cierre, si quisieras darle un mensaje a nuestra audiencia, por favor. Sí, claro que sí. Miren,
Igual tras cámaras comentábamos, ¿no? Mi mundo de relaciones, mi mundo mental y desde luego proyectado en mi realidad tiene que ver con mi mundo del lenguaje. Entonces, la idea es busquen cultivar su lenguaje. Una forma es hacerlo a través de la lectura, no es el único. La música también fortalece el lenguaje. Seguramente no habrá un punto último para este constructo, ¿no? Entonces, leamos, provoquemos la lectura. Sin duda es un elemento importante. Alguna ocasión, hace 4 o 5 años, decían, el libro se va a acabar, ¿no? El libro ya no va a existir porque ahora todo va a ser electrónico. Pues yo diría que, por lo menos ahora, no veo que el libro vaya a acabar. Es una forma. Lean, cultiven esta parte. Y sobre todo, pues bueno, agradecer, y qué bien que hay programas como los que ustedes tienen, porque yo creo que en esta fortaleza de hacer sinergia hacia los temas de la cultura de la lectura podemos fortalecernos. Comentaba también que un servidor trae ahí el tema del libro aventurero. Es una estrategia en donde hemos buscado que algunas figuras públicas puedan darle cauce. Yo les llamo padrinos. Un servidor consigue algunas lecturas, vamos aquí al Fondo de Cultura Económica, ya dice el comercial, y otras áreas para comprar unos libros y los ponemos en las manos de un padrino para que él se lo regale a alguien más, y la idea es que vaya transitando el libro aventurero. La historia es interesante cuando lees una novela, pero lo más interesante es que construyas tu propia novela, tu propia historia, pero que seas dueño de tu escritura, que no la propia novela te sumerja en su historia. Tú construye tu propia historia. Muchas gracias. Bueno, y a usted que nos ve, le agradecemos su atención. Nos vemos la próxima emisión con nuevos temas, nuevas voces y nuevas formas de leer el mundo. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Subdirección de Formación Continua.